Bueno, pues veamos estas imágenes donde se está reportando allá en ¿cómo se llama? En Filipinas, un tifón que llama la atención en estos momentos, un tifón que ha generado problemas en esta región de Filipinas, norte de Filipinas. Reportan miles de evacuados según lo que se sabe. El super tifón Mawar llegó al norte, a las islas del norte de Filipinas, con vientos que van más o menos de los 190 kilómetros por hora. Ahí está el fenómeno en las últimas 2 horas. Sigue estando muy pegado a lo que es el norte de Filipinas y pegándole a algunas islas de ese país. También va a afectar a Taiwán y también va a afectar el sur de Japón. De momento se han cerrado obviamente toda la navegación, las escuelas están cerradas y pues bueno, vamos a ver el fenómeno, vamos a ver si podemos quitar esto, ahí está. Este fenómeno en las últimas 2 horas, vamos a ver cómo se está moviendo en el satélite. Es un super tifón, considerado de los más grandes en los últimos 60 años, es un tifón que ha pegado ahí en el Pacífico. Las autoridades filipinas evacuaron desde hoy a miles de personas, cerraron escuelas, oficinas, prohibieron navegación, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que este fenómeno pues se esperaba que fuera mucho más débil a esta altura. Las ráfagas están incluso superando los 190 kilómetros por hora y las previsiones más recientes apuntan a que en Taiwán y en Japón también va a afectar. Aunque se esperaba que perdiera velocidad de forma considerable, no lo ha hecho a como creían que iba a suceder. El fenómeno es enorme, es muy grande, trae vientos tremendos. Así que dice, pues están hablando de posibles riesgos incluso de vida. Por eso se está haciendo la evacuación en las zonas más peligrosas. Mawar golpeó primero Guam la semana pasada. Este tifón, ¿se acuerdan? Que golpeó esta isla de Estados Unidos llamada Guam, donde hay una base militar importante. Dice, esos tifones pues no se habían visto en Guam de esa magnitud desde hace 60 años. Dice, estos tifones pues generan problemas muy duros, sobre todo en la parte norte de Filipinas, y más de 4.800 personas fueron evacuadas a refugios de emergencia. Se señala que también otras personas que no se les pidió obligada la evacuación, como quiera se movieron tierra adentro. La suspensión de clases, de trabajos, etcétera, ayudará, dicen, a evitar riesgos. También la cancelación de vuelos en toda esa región ya se está activando. Así que pues bueno, así las cosas en este tema del super tifón, el tema de Filipinas y todos los miles de evacuados. Vamos a otro asunto también pues interesante el día de hoy, donde se habla de un derribo. Es edificio, ¿no? Se derribó un edificio, bueno, más bien cayó, bueno, sí, pues se derrumbó, sería la palabra, ¿no? Se derrumbó, había gente adentro. Todavía están buscando pues posibles víctimas de esta situación. Colapsó, según se sabe. ¿Qué pasó en este edificio en Iowa, en los Estados Unidos? Bueno, pues de entrada, en esa zona donde se derribó ese edificio, donde cayó, se sabe que rescataron al menos a una persona con vida, pero se seguía buscando todavía, por lo menos hasta hace unas 2 horas, se seguía buscando. Me imagino que todavía se derribaron o se cayeron 6 pisos. Estos colapsaron de forma parcial, o sea, no cayó todo el edificio, pero toda esa parte colapsó. No se sabe de ninguna persona que haya quedado atrapada de momento, no hay un reporte claro en ese sentido. El edificio no es estructuralmente sólido y ahora mismo supone un riesgo para los equipos de respuesta. Todo el edificio podría colapsar, según creen, por eso ya no se va a poder habitar obviamente ahí. De la primera persona que fue rescatada, ya ahorita actualizándolo, son 7 las personas rescatadas, 12 personas que estaban afuera o en otras áreas del edificio que no tuvieron riesgo. Dice, aún se está determinando la causa del derrumbe y los propietarios del edificio, dice, tenían permiso en vigor para reparar la pared exterior, o sea que vamos, no lo veían como un riesgo. Esta es una escena que de momento está activa en cuanto a rescate, así que de momento todavía no va a iniciar la investigación del por qué se derrumbó, pero más adelante dicen se va a presentar esta investigación. Pues digo, se ve tremendo, ¿no? Hay el derrumbe, ¿no? Obviamente, pues llamó la atención el día de hoy, ¿no? Un tema interesante allá en los Estados Unidos. Vamos a otros asuntos importantes. Fíjense que, Taiwán dice no va a permitir que China determine las líneas rojas. Esto lo dice un funcionario de Estados Unidos, pero llama la atención por quien lo hace. Ante una visita que hace
un militar, ahorita les comento quién es, hacia la Cámara de Representantes, asegura que no se va a permitir que China dicte las relaciones con Estados Unidos. O sea, vamos, que ellos pueden tener la relación con Taiwán como quieran. Tanto el mismo Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes tuvo uno de estos pues mensajes que ha estado determinado como de los más duros que ha tenido desde que ya hace tiempo Nancy Pelosi fuera y visitara a Taiwán. Hace unos días les comenté cómo Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, visitó al señor McCarthy, ¿no? Al presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Veíamos esta imagen, una imagen que sí es importante, pero tú notas cómo es diferente la actitud de McCarthy con la de Pelosi, porque McCarthy no va a Taiwán, sino que la presidenta Tsai Ing-wen va hacia Estados Unidos y nada más la ven en el aeropuerto, ¿sí? O sea, nada más así como rapidito, ¿verdad? No una visita oficial. Bueno, el punto es que han estado reportando dentro de todo este jaloneo que pues no quieren que China sea la que decida qué está bien o qué está mal en la relación con Estados Unidos y Taiwán. Vamos, que no determinar si es bueno o malo en cuanto a tema comercial o en cuanto a la relación que tienen, pues ellos no quieren que China sea la que dicte, esta es una línea roja, esta no es una línea roja. Pues bueno, eso es lo que básicamente han dicho, y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos pues ha también determinado que esto no debe de suceder de esta manera. Wellington Koo asegura también que desde principios de abril, después de esta visita que hubo entre McCarthy y la presidenta, han estado mejorando la relación Estados Unidos-Taiwán. De por sí que ya son buenas las relaciones, pues aún se han ligado más. Se creía que McCarthy iba a enfriar la relación con Taiwán, porque pues no es Pelosi, no es demócrata, es republicano, pero pues el cálculo que hace McCarthy es de mantener y reforzar la relación con Taiwán. Ojo, Trump enfrió mucho la relación con Taiwán. Trump enfrió mucho la relación con Taiwán. Después entra Biden y mejora otra vez la relación con Taiwán. Y ahora que está McCarthy, todo el mundo pensaba otra vez van a enfriar la relación, pero no. Al parecer McCarthy pues también trae la idea de que no sea China el que dicte cómo debe de mantenerse esta relación. Ahora, vamos a otro asunto importante. Se está dando la primera maniobra militar conjunta entre Japón, Estados Unidos y Filipinas. Esto ante las tensiones con China. Los ejercicios de las guardias costeras de los tres países se están llevando a cabo en una zona de aguas disputadas con el mar de China, o con China, en el mar de China Meridional, así es como se le conoce este mar, y que hace unos días comentábamos cómo en esta región se calcula que tienen se tiene aproximadamente pasa más bien por ahí el 90% del internet, que es en esta región. Por aquí hay una serie de cables que pasa más o menos el 90% del internet mundial. Entonces, el hecho de que China controlara esta zona, pues sería un riesgo, nada más entre muchas otras cosas. Temas comerciales y temas en las que hay islas que pertenecen a Vietnam o que pertenecen a Filipinas, que están en esta zona y que ahora China dice, no, son mías, y pues con la idea de controlar esta región. Por otro lado, pues también está por aquí Taiwán, que pues dentro de todo esto, acá está Taiwán, dentro de todo esto, Taiwán dice, bueno, pues esta también es mi zona, ¿no? O sea, yo tengo también de este lado islas que comparte con Japón, o sea, bueno, unas son de Taiwán, otras son de Japón, entonces esta zona también ha sido complicada y a toda esta región, si nos alejamos, toda esta región quiere empezar a dominar la China. China sabe que pues el que domine aquí domina también mucho de temas comerciales, también los recursos que puede haber aquí, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, siguen los problemas en ese tema.